Bienvenidos a esta sesión cara a cara con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy me acompaña el pastor Brandy López. Pastor, ¿qué diferencia hay entre la muerte física y la muerte espiritual? Bueno, hay diferencias, pero primero hay una similitud en ellas, que los dos entraron por el pecado de Adán y Eva. Por un solo hombre entró el pecado al mundo y con él la muerte también. La muerte espiritual es toda aquella persona que aún no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros nacemos con una condición pecaminosa, porque Adán y Eva pecaron y por ese pecado nosotros todos fuimos afectados. O sea, Dios no hizo solamente un pacto de obra con con Adán, donde Él le dice: puedes comer de todo el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque ciertamente vas a morir. Y cuando él comió de esa fruta, no solamente él se afectó, no solamente Adán y Eva se afectaron, sino todos nosotros nacemos en una condición pecaminosa y todos nosotros nacemos espiritualmente muertos. Solamente Cristo es el que nos puede dar vida eterna, nos puede dar vida espiritual. Ahora, la muerte física es la separación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La muerte física, en el cuerpo del creyente va al polvo, pero su alma va al cielo con Cristo Jesús. Pero también el impío, el que no ha creído en Cristo Jesús, su cuerpo va al polvo, pero su alma va al infierno, en el estado intermedio. El cristiano va al cielo, el no creyente va al infierno. Así que hay una consecuencia en morir espiritualmente muerto. Es una segunda muerte. Estás muerto espiritualmente. ¿Y por qué estás muerto espiritualmente? Porque no amas a Dios, no buscas a Dios, su palabra no es autoridad para ti, estás inclinado al mal, todo lo que es contrario a la ley de Dios. Y si mueres en esa condición, en la segunda muerte, que es el infierno y el tormento eterno, vas a ir allí, porque solamente Cristo es el que puede sacarnos de allí, nos puede salvar de la misma ira de Dios. Ahí en el infierno es donde se encuentra toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios para aquellos que no creyeron en su Hijo y fueron en contra de Él en desobediencia. ¿El alma va directo al cielo, al infierno? ¿Descansamos? ¿Cómo es después de la muerte? ¿Qué pasa? El alma no duerme ni desaparece, el alma es eterna. Así que nuestra alma, el alma del creyente, va inmediatamente al cielo. Nuestra alma se glorifica y va rápidamente al cielo. Ahora, el del no creyente va al infierno. No hay un medio intermedio, no hay un purgatorio, como dicen los católicos romanos, sino dice: después de la muerte viene el juicio. Entonces, el creyente va al cielo y el no creyente va al infierno. Ese es lo que se conoce como el estado intermedio hasta que Cristo regrese y venga el juicio entonces final. Pastor, muchas personas están confundidas con ese tema, ¿verdad? Que a veces hay personas, como usted menciona, católicos, que piensan en el purgatorio. Eso no existe, eso no está en las escrituras. ¿Qué podemos encontrar en las escrituras que nos hablen de la muerte, por ejemplo? Bueno, en la escritura, si nosotros buscamos en el libro de Lucas capítulo 16, cuando está Lázaro y el rico, uno va al seno de Abraham y el otro va al Hades. Y en el Hades está el sufrimiento, al punto de que él le dice: envíame por lo menos agua, un poco de agua para mi lengua, porque hay un tormento allí en el infierno, mientras Lázaro está en el seno de Abraham con Cristo Jesús, gozando de paz y una comunión completa con Dios. El Seol, el lago de fuego, el Hades, estas tres cosas que se mencionan en la Biblia, ¿es lo mismo o son distintas? Bueno, en el Antiguo Testamento mencionan el Seol, y el Seol es el estado intermedio del alma del creyente o el no creyente. No estaba definido en el Antiguo Testamento como está definido en el Nuevo Testamento el cielo y el infierno. El Hades es la palabra en griego que equivale a Seol. Pero el Hades en el Nuevo Testamento se identifica claramente como el lugar de tormento para aquel que muere sin Cristo Jesús, como vemos en Lucas capítulo 16, que él fue al Hades y allí estaba en tormento. Así que es similar porque se refiere al estado intermedio, pero ya en el Nuevo Testamento se va definiendo lo que es el cielo y lo que es el infierno. ¿Qué enseña la Biblia sobre el juicio? ¿Qué va a pasar en ese juicio? Hay un juicio inmediato, un juicio, o se conoce como un juicio general. Y ahí es cuando una persona muere
como dice Hebreos, viene el juicio. Una vez muerto viene el juicio. ¿Y en qué consiste ese juicio? En que ya Dios ha determinado que el creyente cuando muere va al cielo. Y ha determinado el que el no creyente cuando muere va al infierno. Ya ahí ha hecho un juicio. Pero esas almas están esperando hasta el juicio final, en donde realmente Dios, dice la palabra, que levantará a los creyentes en cuerpo, ¿verdad? Y alma, y también al no creyente. Pero uno será tirado al infierno y el otro vivirá eternamente en cielo nuevo y tierra nueva. O sea que el punto aquí es la vida eterna en Cristo Jesús. Si hemos puesto la fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos esperanza de una vida eterna. Como Cristo resucitó el tercer día, nosotros tenemos la garantía de que en algún momento vamos también a resucitar juntamente con nuestro Señor. La vida eterna, la obtenemos cuando ya estamos muertos o cuando llegue nuestro Señor Jesús. La vida eterna la tenemos desde ahora. Desde que Cristo salva nuestra alma, desde que Cristo salva nuestra vida, estamos unidos a Cristo Jesús. Y la Biblia habla, ¿verdad?, de manera general, que en la justificación, la adopción y la santificación tenemos unos beneficios por esa unidad en Cristo Jesús. Y eso lo estamos viviendo ahora mismo. Nosotros en la teología hay algo que se llama ahora, pero aún no. Ahora mismo estamos unidos a Cristo Jesús y somos salvos, somos justificados, somos adoptados y somos santificados. Y en ese ahora nosotros tenemos 5 cosas. Tenemos el amor de Dios. Tenemos paz de conciencia, tenemos el gozo del Espíritu Santo, estamos creciendo en gracia y esa gracia la tenemos segura hasta que Cristo regrese. Así que nosotros tenemos ahora todos esos beneficios unidos en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos vida eterna ahora mismo. En Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que ha creído en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, el ahora todavía no, ¿por qué? Porque aún no se ha consumado, aún no estamos en un cuerpo glorificado, aún no estamos en el estado eterno en el cual Cristo nos va a llevar por lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué hay creyentes que tienen temor de morir? Yo creo que es falta de conocimiento o falta de confianza en las palabras de Cristo. Nosotros tenemos que creer que si morimos, vamos a una mejor vida. Pablo decía, no sé cuál escoger. No sé si quedarme aquí o irme. Me quedo aquí por beneficio de la iglesia, pero me voy porque estoy delante de mi Salvador. Así que yo creo que el creyente, muchos creyentes tienen miedo a la muerte, quizás no es por a dónde van a ir luego de la muerte. Yo creo que es cómo morirán o qué pasará o qué proceso pasarán cuando ellos mueran. Pero yo creo que el creyente verdadero no debe temer a la muerte o lo que pasará luego de que Dios nos llame, porque todo creyente tiene la certeza de que es hijo de Dios, de que es adoptado por Dios y que luego de la muerte viene el gozo y la vida eterna, que es mucho mejor que esta vida que tenemos ahora, en donde no va a haber sufrimiento, depresión, no va a haber enfermedades, no va a haber nada de lo que nosotros vemos hoy día por la caída del hombre. En la vida eterna vamos a gozar con una comunión completa con Dios, cosas que no gozamos en estos momentos. Como creyentes tenemos comunión con Dios, pero en la vida eterna vamos a tener una comunión perfecta con el Salvador. Nosotros tenemos catecismo y la primera pregunta de catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? O sea, ¿cuál es el objetivo del hombre? ¿Por qué está hecho el hombre? Y la respuesta dice, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora mismo como creyentes glorificamos a Dios y gozamos de Él. Ahora, cuando vayamos a la vida eterna vamos a gozar verdaderamente de Dios para siempre y glorificarle de una manera perfecta y absoluta. Hay personas que tienen muchas dudas, muchas preguntas sobre si los recién nacidos, los niños, cuando mueren, ¿qué pasa con estas criaturas que, ¿verdad?, que son bebés, son niños inocentes? Buena pregunta. Nosotros entendemos que el infante, cuando muere, es escogido en Cristo Jesús para vida eterna. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento cuando David estaba frente a la enfermedad de su hijo y él estaba completamente destrozado porque su hijo estaba enfermo. Pero una vez el hijo murió, él se puso alegre. Inclusive le dijeron, ¿por qué estás alegre si tu hijo acaba de morir? Él dice, estoy alegre porque yo voy a ir donde mi hijo. O sea, yo voy a ir al cielo, yo voy a volverlo a ver. David está dando a entender que el hijo del creyente es escogido en Cristo Jesús. Pastor, ¿cuál es la consecuencia de morir sin Cristo? Fatal, fatal. Mucha gente habla del infierno como si fuera algo que no existe y la realidad es que
por más que el ser humano niegue el infierno, no lo va a hacer desaparecer. Es real, porque la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Y si la palabra de Dios me habla de un lugar en donde vamos a sufrir el castigo eterno, es porque es real. El que no pone la fe en Cristo Jesús va a sufrir de ese tormento eterno en donde va a estar separado de Dios y no va a haber ningún tipo de comunión con Él. Todo lo bueno que conoce en esta vida se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no creyó en lo bueno absoluto y máximo que caminó sobre esta tierra, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando mueren sin Cristo, lo que les espera es tormento por toda su eternidad, por toda la eternidad sin parar, separado de Dios. Yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Yo creo que por eso es que la iglesia predica el evangelio. Muchos pueden señalar a la iglesia como decir, las iglesias son intolerantes, no aman, miran cómo nos señalan por el pecado, pero es que realmente esa es la manera en que nosotros como creyentes amamos, compartiendo el evangelio, predicando el evangelio, señalando el pecado y señalando a Cristo como el único Salvador. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que viene luego de la muerte sin Cristo Jesús es feo, es peor de cualquier sufrimiento que pueda un hombre experimentar aquí en la tierra. Hay muchas dudas sobre la muerte, si después de la muerte vamos a reconocer a nuestros familiares. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice que sí vamos a reconocer a las personas, a nuestros familiares. La Biblia en 1 Tesalonicenses, si no me equivoco, dice no ignoren a los que han muerto. ¿Para qué? Para su gozo, para que no sean como aquellos que no tienen esperanza. Entonces la Biblia habla de que sí vamos a reconocer. Pablo habla de una esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque sí vamos a reconocer a nuestros seres queridos luego de la muerte. También tenemos el pasaje nuevamente, Lucas capítulo 16, en donde Lázaro y el rico murieron y aún el rico reconocía y se acordaba de sus familiares, porque le estaba pidiendo a Abraham y le decía, envía un ángel, que alguien se levante entre los muertos para que le hable a mi familia y no vengan a este lugar. O sea, que él se acordaba de lo que estaba ocurriendo. De igual manera en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, en donde los mismos apóstoles vieron a Moisés y a Elías. Así que sí vamos a recordarnos de quiénes somos, quiénes son nuestros familiares, qué hicimos aquí en la tierra, vamos a glorificar a Dios por habernos salvado. Pero esa es una de las esperanzas como creyentes, de que vamos a reconocer a nuestros seres queridos luego de la muerte. Si un creyente muere en pecado, ¿a dónde va? Si un verdadero creyente muere en pecado, ese creyente va a ir al cielo. La salvación no es por mis obras, no es por tus obras, no es por las obras de nadie. La salvación es obra solamente de nuestro Señor Jesucristo. Si esa persona ha sido salva solamente porque Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día en nuestro lugar. Nosotros como creyentes pecamos todos los días. Todos los días pecamos. Nosotros no podemos decir que no vamos a pecar porque desde que nos levantamos, inclusive durmiendo, quizás tenemos un sueño que no aclara a Dios, no glorifica a Dios. Así que si nosotros morimos en pecado, tenemos seguridad en nuestro Señor Jesucristo, porque no es lo que yo haga ni lo que deje de hacer, es lo que Cristo hizo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes también. Luego de la muerte, en Cristo Jesús estamos seguros. No solamente aquí en la vida, sino que en esa unión que tenemos con Cristo Jesús, morimos unidos con Cristo. Y Él nos asegura delante del Padre. La palabra dice que no hay nada sobre la tierra que nos pueda separar del amor de Dios. Si Él nos ha dado vida eterna, esa es la palabra, vida eterna, es porque realmente nos dio vida eterna. ¿Qué le diría a una persona que ahora mismo está en el hospital y escucha este video? Minutos antes de morir, ¿qué le diría a una persona que todavía no es creyente y no? Que se arrepiente y ponga la fe en Cristo Jesús. Que se arrepiente y crea en el Evangelio. Que hay esperanza. El ladrón en la cruz se arrepintió de sus pecados. Y fíjate que el ladrón en la cruz no conocía ni credo, ni iglesia, ni había ido a un estudio bíblico, no había hecho nada, absolutamente nada. Y sin embargo, de Jesucristo le dice, Dios Hijo le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aún en el lecho de muerte, en los pocos segundos, pocos minutos, última semana de vida, hay esperanza para aquel que se arrepiente y ponga en la fe en Cristo Jesús.